Bendito Padre y Dios, te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos permite la entrada a tu presencia. A esta hora queremos glorificarte, queremos adorarte, queremos entregar nuestras vidas delante de ti, Señor, en el sentido de dedicarle tiempo a tu palabra, Señor, a ser instruidos, a ser exhortados, animados, instruidos en justicia por medio de este hermoso libro que tú dejaste, Señor, que es la Biblia, la palabra de Dios. Pedimos por el hermano para que tú lo guíes, Señor, en todo momento, nuestro amado hermano José Reyes. Te rogamos, oh Dios, para que tú bendigas su mente y su familia también. Si te rogamos por los oyentes, para tener un oído presto a tu voz, Señor. Te damos muchas gracias por permitirnos estar en estos momentos aquí reunidos, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor, amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. Ahí porque... ahí está. Ya. Mm, Bien. Entonces vamos a comenzar el estudio en segunda a los Corintios capítulo 11. Vamos a empezar leyendo en el verso 7. Mati, bájale. Entonces, hermana Liliana, el micrófono. Hola, gusto saludarla. Hola, hola, hola. Gracias. Ya. Entonces, el verso 7 de segunda a los Corintios 11 vamos a empezar a leer. Dice así. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Más lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Hasta ahí nomás vamos a leer y vamos a tratar de llegar hasta ese versículo Dios mediante para avanzar el estudio, hacerlo en tres partes. Comenzamos leyendo verso 7 para unir a lo que se estudió la última vez. Entonces, en el fondo, el apóstol Pablo está diciendo que él hizo algo, que lo que hizo fue no contar con la ofrenda de ellos, no ser un peso para ellos, no recibir salario para servirlos a ellos, pero ahora lo explica. Los, los opositores decían que él no lo hacía porque en realidad quería, quería atraparlos y después sacarle todo lo posible. Era solamente la entrada, según los otros. Pero también decían, bueno, si fuera un apóstol dependería, porque dice el que predica el evangelio depende del evangelio. Entonces,
por todos lados procuraban hacer pensar a los corintios que el apóstol Pablo no era realmente un apóstol del Señor. Y él está explicando, porque esto no lo explicaría. Del capítulo 11 en adelante, especialmente hasta el 12, él está hablando de cosas en las cuales se gloría, las cuales no deseaba haber expresado, pero fue obligado porque ellos estaban dejando al apóstol Pablo de oírle a él y oírle a los falsos apóstoles. Entonces, hay distintas voces que acontecen muchas veces, voces que o le cree a una o a la otra. Entonces ellos tienen que discernir delante de Dios, y el apóstol Pablo aquí quiere ayudarles de cuál es la voz de Dios y cuál es la del hombre. Y la del hombre en el fondo era de los opositores. La de Dios era la que provenía de parte del apóstol Pablo. Por eso él los cela con celo de Dios. Como dice ahí en el verso 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, no con dos, con uno solo. Y los opositores estaban presentando otro evangelio, otro Cristo, otras cosas, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y lo vimos en el sentido del desposorio, el tiempo en que ya eran esposos, pero aún no se unían y estaban esperando el tiempo aquel de preparación para unirse definitivamente como esposos, físicamente, conocerse uno a otro físicamente. Pero el apóstol Pablo los cela. Y él lo que espera es que a través de la recepción de la palabra de Dios, por medio de él, que es apóstol realmente del Señor, ellos puedan ser apartados, santificados, como dice ahí, como una virgen pura, hasta el momento en que el Señor venga a buscarnos y nos tome como su desposada, y en el cielo, allá, se efectuarán las bodas del Cordero. Entonces, el Pablo está haciendo una obra, un trabajo que es de Dios, a través de Dios, para presentarlos puros, y dejando la palabra de Dios, no hay pureza, porque iban a entrar al legalismo, al judaísmo, y en el fondo iban a dar lugar al pecado. Entonces dice, verso 8, he despojado a otra iglesia recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, o como dijimos, él no procuró crear dificultades alguna, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Ellos añadieron o suplieron lo que le faltaba, porque él trabajaba, pero si faltaba, porque también estaban los otros consiervos, los hermanos de Macedonia les proveían. Y vimos allá en Filipenses también. Y me guardaré de cero gravoso. En todo me guardé y me guardaré, es decir, lo hizo y lo seguirá haciendo, no va a cambiar. Entonces, es la importancia de un hombre, de un creyente que está clarito de lo que tiene que hacer, de lo que Dios dice. A nosotros nos llega otras cosas y cambiamos. Hermano, es sumamente importante la enseñanza del apóstol Pablo, cómo lo hace, la intención de que él no concede absolutamente nada a la mentira y al error, y a lo falso, no. No hay que ser corazón de abuelita en ese punto. Ya, conceder, ya, bueno, no importa, total. ¿Qué le va a hacer a la doctrina si nosotros añadimos algo? Total, no es tan. No, el apóstol Pablo no. Es sumamente importante tener claro cómo es el asunto, la intención, en este caso del apóstol Pablo, para no, dice, dar lugar al error. Y dice, y en todo me guardé y me guardaré, o sea, no lo van a cambiar. O le creen o no le creen, pero él no va a cambiar. No, no hablemos de estas cosas porque la iglesia en realidad ya cambió, ahora piensa distinto. No hay que hablar de esas cosas. Después, no hay que enseñar eso porque en realidad ahora no enseñamos así, nosotros enseñamos otra cosa. El apóstol Pablo no. Él no cambia la palabra de Dios. Dice, verso 10. Aquí empezamos. Dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Y aquí cuando dice, por la verdad de Cristo, es una traducción mejor, que es verdad de Cristo. Es decir, Él no está operando por sí mismo, sino que Él seguramente delante del Señor está haciendo todo esto, porque él está defendiendo lo que es de Cristo. Y dice que
en este caso es necesario actuar así, porque el Señor, en este caso, el Señor también, estoy de acuerdo con el Señor en este punto, porque dice, es verdad de Cristo que está en mí. Él no está operando por sí mismo, por un asunto egoísta o personal, sino que la verdad del Señor que está en él, sobre esa verdad él se mueve. Qué importante tener una relación con la palabra de Dios. Qué importante estar bien establecido en la verdad y moverse por esa verdad, que el Señor está en esa verdad. Entonces dice, es verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Entonces uno dice, bueno, es verdad de Cristo y está hablando de la gloria del apóstol Pablo. Ya, en el fondo, la gloria del apóstol Pablo es una gloria en el Señor. Por eso dice antes en 10:17, dice, el que se gloría se puede gloriar, pero gloríese en el Señor. Entonces lo que él está haciendo es defendiendo la verdad que está en Cristo. Y eso es lo que él se gloría, porque está defendiendo la verdad en Cristo, no una defensa de su propia imaginación o pensamiento. Dice, es verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá o no será tapada o silenciada esta mi gloria en las regiones de Acaya. Era ahí, en las regiones de Acaya solamente, en Corinto, y tal vez en Atenas, no sabemos qué pasaba con Atenas, pero también en Atenas. Entonces, donde en esa región él se guardaba y se cuidaba, pero no porque no los amaba. Dicen, porque nos amo, dice Dios, lo sabe. Los ama, pero lo hace por causa de lo que está aconteciendo allí con respecto a los falsos enseñadores. Para que ellos, dice ahí más abajo, no miren al apóstol Pablo como si fuera, no, si el apóstol Pablo igual que los otros, si nosotros lo ofrendamos a ellos y son iguales, se llevan re bien, no hay problema. No es así. Él quiere marcar la diferencia. Y la diferencia es que él actúa y se mueve y se gloría porque está establecido en la verdad que es de Cristo. Si hemos de gloriarnos, ha de ser en eso, nada más que en eso. Verso 11. ¿Por qué? Porque no osamos, Dios lo sabe. Entonces, él está actuando delante de Dios. Tampoco él va a arrasar y destruir a los corintios porque está haciendo el asunto delante de Dios, no. Si él lo hace con mucho tino, pero el tino y la concesión, en un sentido, en cuanto al amor, es hasta cierto punto, nunca más allá de sobrepasar la enseñanza y la doctrina, o de entregarlos a los otros, total, porque los amos, váyanse con ellos para que no hagamos problema, tampoco. Él quiere ganarlos para él mismo, en un sentido, pero para el Señor, para que no se vayan al error. Entonces es un trabajo pesado, un trabajo que tiene que tener mucha sabiduría, mucha claridad divina. Entonces dice, ¿por qué? Porque no os amo. Entonces él recibía ofrenda de los macedonios. ¿Es porque a los macedonios los amaba más que los corintios? No, es que en Macedonia no acontecía lo que está aconteciendo allí. Macedonia no estaba sufriendo el abordaje de estos mentirosos, no, o el ataque de estos mentirosos no estaba. Y probablemente va a haber más abajo que ni siquiera eran del Señor. Entonces dice, porque no os amo. Ah, claro, el apóstol Pablo, que se vaya a Macedonia, él los ama y recibe todo de ellos y nosotros no. No, él no los quiere perder, pero tampoco quiere que ellos piensen que va a dejar hacer algo para entregárselo a los falsos. Él no lo va a entregar tan fácilmente. Entonces, cuando dice Dios lo sabe, es que no dice directamente que los ama porque los falsos apóstoles se encargarían de poner eso en duda. Entonces, él cuando no defiende, tampoco dice, no, pero si yo los amo, si yo los quiero, y dice, claro, tú no vas a amar a nosotros, tú no vas a querer, mira, ni siquiera quiere recibir la ofrenda y recibe de los macedonios. Entonces, en el fondo, él es muy sabio en lo que dice, porque él no defiende. Primero, no trata el asunto con los falsos maestros, lo hemos dicho, con los del error, sino que él trata de defenderlo y de darle la información a ellos, a los corintios, para que ellos estén claros y sean fortalecidos en la verdad de Cristo, en la verdad de Dios. Pero aquí cuando dice que, ¿por qué? Porque nos amo, Dios lo sabe,
es que si se les dice eso, ellos van a decir, no, pues tú no nos amas, po, porque sería distinto con nosotros, sería igual como ellos, ya más o menos así, como si lo estaban recibiendo los falsos enseñadores y los otros no eran tontos tampoco. Entonces dice, no dice directamente que los ama porque los otros iban a encargarse de ponerlo en duda. No le importaban los juicios humanos, sino lo que Dios conocía de él. Entonces él estaba haciendo y les muestra un secreto, el secreto que Dios lo sabe, pero en un sentido él está haciendo lo que Dios conocía de él. Él dice, no le importaban los juicios humanos, sino lo que Dios conocía de él. Dios sabía que él lo amaba y Dios estaba con él en ese punto y le daba claridad y sabiduría para llegar a ellos sin entregarlos a las manos del error. Entonces, aquí enseña él cómo hacerlo. Él no está clamando ni arrodillándose a ellos, ni diciéndoles, pero si yo los quiero, yo los amo. Usted vaya a un hijo, por ejemplo, a un hijo que le han metido cosas en la cabeza y él, el papá o la mamá le dice, pero si yo te quiero, si yo te amo, no saca nada. Sí, pero tú hiciste esto, pero es que yo te amo. Y tú, no, no, no. Él lo único que dice, mira, hijo, tú vas a saber. Yo te digo, esto es así, esto yo lo he hecho por esto. Tú verás, tú decides, ten tu tiempo. Nada más, y punto. ¿Ya? Entonces aquí sí pone por testigo a Dios en cuanto a que los ama. Dice, más lo que hago, lo haré aún. O sea, Él persiste, Él nos entrega, querido hermano, nos entrega. Hagamos esto, no. Que la mujer hable, no. Que la mujer enseñe, no. Que la mujer aquí, no. Que la mujer, vamos a pensarlo. Que la mujer, ya, bueno, ya me aburrieron, bueno, ya. Y así entran las cosas, con la insistencia, insistencia. O sea, aquí en la cuestión insistir, insistir, insistir. E insistiendo se consigue, pero insistiendo se consiguen cosas que están en contra de la escritura. No es lo mismo que la viuda que, que insistía al juez, porque eso es en oración insistir a Dios, pero insistir a Dios en cuanto a la verdad, pues, oración establecida en la verdad. Señor, hazme justicia, Señor, le dice al juez. Y nosotros podemos orar a Dios e insistir, pero aquí cuando se insiste con cosas de error, hay que estar bien firme, porque la insistencia hace que muchos concedan a doctrinas erróneas. Totalmente. Mauricio, Perdón, me quedé con el micrófono que justo me estaba hablando. Perdón. ya. Entonces, él dice, más lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. No les dice yo los amo, yo los quiero, no. Simplemente él va a persistir para que vean que él no es como los otros, porque los otros quieren no solo hacerles pensar que Pablo no es apóstol, sino también ponerlo al mismo nivel que ellos. Y Pablo no está al mismo nivel que ellos. Y no es una cosa personal, es que Dios lo puso en un lugar distinto. Y eso se comprueba por el hecho de que ellos fueron los primeros en llegar allí, se adelantaron y llegaron con el Evangelio de Cristo. Entonces aquí no me venga, es como si el padre se comparara con uno que viene de afuera, porque ¿qué tiene que ser si yo soy papá? Po? Y él es el padre espiritual de ellos. Entonces dice, más lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Ellos se gloriaban de que ellos tenían controlados a los corintios. Los corintios respondían, los corintios ofrendaban, pero sin alegría. Por eso 8 y 9 habla de que Dios ha mandado alegre. Lo hemos considerado porque seguramente los falsos apóstoles, estos falsos enseñadores, los engañadores, les obligaban a, a ofrendar y a dar. Y ellos daban, pero no de corazón, pues. Entonces, ellos se gloriaban de que tenían controlados a los corintios. Pero el problema aquí, lo decimos, no es los falsos enseñadores. Es que el problema son los corintios que conceden al error. Ellos son los que, por eso el apóstol Pablo le habla a ellos y procura corregirlo a ellos. Dice, más lo que hago, ¿qué cosa? De no ser carga a ellos,
sino solamente recibir de los de Macedonia, dice, lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean. Es decir, para que sea cortado el pretexto, porque ellos quieren un pretexto, una ocasión, dice, y la desean, y después explica la razón, pero ellos están buscando un pretexto, que Pablo sea igual a ellos. Entonces dice, para cortar el pretexto, ¿ya? Entonces dice, a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, ¿ya? El propósito, con el fin de que en aquello en que ellos, en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros o como también nosotros. Entonces querían igualarse al apóstol Pablo. O sea, no solamente primero querían echarlo, o sea, querían que lo rechazaran, lo cual estaba aconteciendo. Y después querían, por último, que seamos como él, pues, que estemos aquí todos juntitos. ¿Ya? Y el apóstol Pablo no acepta ni una ni la otra. No tiene por qué. No está obligado a aceptarlo. Pero para eso tiene que estar bien establecido en la verdad. Hay iglesias que la han entregado, se han ido los hermanos y la han entregado a los falsos. Y la han entregado porque no tienen cómo defenderla. Entonces dice, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. No le entrega absolutamente nada en manos de los engañadores. No le entrega nada, ni un poco. Nada. Hermano, Johnny, hermano, qué bueno el tema que está tocando porque resulta que donde vivo yo hay muchas iglesias que son bautistas sí, y usted ingresa y es puro parafernalia, vómito santo, giratoria santa y todo. Pero si sí, usted les pregunta, oiga, pero si usted era bautista, usted tiene otra forma. No, si somos totalmente doctrinal, pero usted ve puro pentecostal ahí. claro. Yo conozco de creyentes bautistas que se han pentecostalizado mucho y se lo han llevado, po. Y los pastores bautistas, todo eso, murieron, po. Entonces, lo que tú dices, han concedido más y más, pero porque no han podido defender la doctrina. Ahora, muchos de ellos, lamentablemente, uno piensa no son creyentes tampoco, pero al menos los bautistas que yo conocía de antes eran mucho más establecidos en la escritura, tenían más claridad, eran más serios, más ordenados, ahora se han pentecostalizado muchísimo. Y eso es lo que pasa. Entonces va la tendencia siempre hacia el error, hacia abajo, no hacia mantener. ¿Por qué? Porque hay que ser como Pablo para mantener la doctrina y no conceder absolutamente nada. Si no, la iglesia te la roban, te la quitan, simplemente. Y a veces de ahí mismo se levantan los jóvenes, todo eso, con nuevas cosas, el, la, la nueva enseñanza o la enseñanza, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, ya se me olvidó ya, pero en cuanto ya tiene que ser renovada, po. Y entran con esas cosas y los jóvenes se llevan la iglesia para la casa y no duran mucho muchas veces, ¿ya? Porque no hay una enseñanza sólida, ¿ya? Entonces entra el humanismo, entra todo, el modernismo, todo eso entra. Y, y ya la doctrina no pesan tanto, solamente estar bien con la sociedad, incluso materialmente, económicamente, todo, con eso basta y sobra. Y la doctrina ya pasa a segundo plano. Entonces, eso es lo que dice Johnny, es lo que está pasando, ¿ya? Dejan doctrinas, se entregan, y después ya usted va 10 años después a una iglesia, a cualquiera, y ya no es la misma. Han cambiado. Y no tiene por qué, pues, si la Biblia es una sola. No tiene por qué, no hay razón para que cambie. Entonces dice, 12, otra vez, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, la están buscando, la oportunidad, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Entonces Pablo se gloría en qué? En que no es carga a ellos, po, que no es igual a los otros, que él es distinguido por ser apóstol de Jesucristo. Y los otros se glorían en que tienen el control de los corintios.
En eso se glorían, que hacen lo que quieren, lo manejan, lo muñequean. Verso 13. Porque, el explicativo, estos, ahora le habla a los corintios, no a los falsos apóstoles. A los corintios les dice lo que son. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, aquí ya va directamente, ¿cómo se va a asociar con esta gente? ¿Cómo va a concederle, primero, asociarse y además, o concederle a esta gente? ¿Cómo? Si no son ni siquiera del Señor. Entonces dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Querido hermano, le dice, ¿sabe la razón? Esta. Y grábensela bien. Porque estos son falsos apóstoles. No son apóstoles realmente, son falsos. ¿Ya? Entonces dice obreros fraudulentos, dolosos. De ahí viene la palabra dolosos, ¿ya? Falsos también. Y también ladrones. ¿Por qué? Porque el que hace un cheque doloso, un cheque falso, es un ladrón. Entonces ellos toman un lugar que no le corresponde y están robando. Son ladrones, se están robando la iglesia. Miren, Juan 10:1. Lo vamos a leer solamente para mencionarlo. Juan 10:1. Dice así. A ver, déjenme, buscar. Dice así, es cortito. Lo que pasa es que yo no le tengo aquí. Ya dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Ellos entraron por otra parte, no por la puerta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién es el pastor ahí? Pablo. Aquí el Señor, por supuesto, pero Pablo. Y aquí dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Entran escondidas. Falso hermano que se introducen a escondidas, dice allá en Gálatas. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora, el problema no es que esto no pueda acontecer. Si puede y acontece. El problema es cómo defiende esto. Pablo no está diciendo cómo defenderlo. Cómo defender la verdad. Entonces aquí no es solamente una cuestión personal, sino que aquí hay mucho más, muchísimo más. Entonces dice, ¿por qué estos? Ahora lo identifica, le dice ya, estos son, para que sepan y quedemos claritos, porque estos son falsos apóstoles, no a lo mejor, lo son, porque no enseña la doctrina de Cristo. Miren, lo habíamos visto en el versículo 4 de este capítulo, dice, porque si viene alguno, cualquiera, predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, ¿ya? Es decir, un Jesús, otro Jesús, dice aquí un Jesús que es idéntico, otro igual, pero no es el mismo. O sea, en apariencia es el mismo. Y dice, no, si es el mismo Señor, lo que pasa es que estamos agregando, lo estamos perfeccionando a ese mismo Jesús, más o menos así, agregándole la ley, etcétera. Entonces, si viene uno diciendo, no, si es el mismo Jesús, dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Hay que estar claro quién es el Señor y el Evangelio para que no digan después que es el mismo Jesús, pero en realidad no es el mismo. Ellos dicen que es el mismo, pero no lo es. Después dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, un espíritu distinto. Otra enseñanza, otro ministerio, no es de Dios. U otro evangelio que el que habéis aceptado, otro distinto, no como el que ellos aceptaron. Bien lo toleráis. Entonces ellos estaban recibiendo todo es bueno, todo es bueno. Vamos a ir a YouTube. No, si todo es de Dios, todo es de Cristo. Vamos a YouTube, veamos. Oh, qué lindo, qué hermoso. Me enseñan cualquier cosa, querido hermano. Disculpe, cualquier cosa. No, si todo es del Señor, todo vale. Esa es muchos años que uno se da cuenta de eso. Y los hermanos cada vez más. Y te mandan mensajes, te mandan cosas, te mandan videos, a mí me mandan no sé por qué. Y cosas que no tienen nada que ver con la escritura, querido hermano. Y eso es lo que la iglesia está aceptando.
pero si los corintios están haciendo eso. Entonces es sumamente importante poder discernir, pero para discernir tengo que estar bien establecido en la palabra de nuestro Dios. Entonces dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, falsos, ladrones, que se disfrazan, dice, como apóstoles de Cristo. Y aquí la palabra disfrazar no es la transfiguración, que es distinta. La transfiguración es manifestar externamente lo que es internamente. El Señor en la transfiguración manifestó su gloria delante de los discípulos, ¿verdad? Por medio de la transfiguración, y siendo hombre, Él era Dios. Y así nosotros también somos transfigurados, dice, de gloria a gloria, transformados, transfigurados de gloria en gloria por medio del Espíritu de Dios, decía, a través de su palabra. Hay una transformación, hay una transfiguración, hay una manifestación externa de lo que hay aquí de Dios, del Espíritu de Dios. Pero ellos dicen que se disfrazan. Y aquí la palabra es distinta porque es cambiar la apariencia, solamente la parte externa. No es que ellos estén manifestando algo de Dios, no, se ponen como así, o sea, son lobos, ¿ya? Y pasan la mano y ahora son ovejitas, son pastores, ¿ya? Y pum, después son lobos, y así pasan la mano, son pastores y después son lobos. La apariencia pone una cara como los católicos, hermano, ya, el amor, ya, no sé, ya has visto los curas, los sacerdotes. Yo sé que hay sacerdotes creyentes, pero lo único que tienen es la apariencia de piedad, nada más. No tienen ni una cuestión más, no tienen nada de Dios, nada. Después se pueden hablar cuestiones de la vida diaria, nomás, no hablan nada del Señor. Que se cambian la apariencia, se transforman, dice, como apóstoles de Cristo. Es decir, eran impostores, estaban ocupando el lugar que el Señor nunca les dio. Y ellos no lo eran. Solamente, claro, hay que leer Mateo 23 completo, ya, los fariseos, ya, sepulcros blancos o blanqueados, ya, que mostráis el plato por fuera, pero por dentro está lleno de inmundicia. Entonces dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. No son apóstoles del Señor. ¿Ya? Para avanzar, sigamos, verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, el mismo diablo tiene la capacidad de disfrazarse, que es la misma palabra, de tomar la apariencia de un ángel de luz. Exactamente la misma. Entonces, ellos actúan según su padre. Entonces aquí está él revelando que él considera y está aseverando que ellos no son de Dios, no pueden ser de Dios, pero aún así son aceptados por los corintios. Y eso es lo terrible, que los corintios lo reciban y lo acepten. Y se dejen, como dice, se dejen devorar, enaltecer, tomar lo vuestro, que esperamos lo podamos ver ahora. Se dejan hacer de todo por ellos, pues. Y el apóstol Pablo lo dejaron botado. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, veamos solamente como menciona el 4:4 de aquí del mismo libro. Dice así. Verso 3, 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está descubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de esto. Y no solo eso, sino que se los cegó, y como no son del Señor, pasaron a ser siervos del diablo. Por eso dice que no es maravilla, si el diablo hace lo mismo. Él es un ángel de luz, es el lucero. Entonces, en el fondo, él no se muestra como es realmente, sino que se muestra luminoso. Y los otros también se muestran así, po. Por eso la apariencia no es la que tiene que ganar a las personas. La apariencia no es la que tiene que llegar
a ganar a las personas, a convencer a las personas. Lo que tiene que convencer al creyente si esa persona trae la palabra de Dios, po. Si trae la verdad. Si no, no lo recibáis y ni le digáis bienvenido, dice 1 Juan. Entonces, en 3 Juan. Entonces, en el fondo, es lo que ellos traen, no lo que ellos aparentan. La apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad en Timoteo. La apariencia nomás, po. Pero su Dios es el vientre y el dinero, que usan la piedad como medio para ganancia. Entonces dice, y no es maravilla porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿No fue él aquí en el verso 3 de este capítulo? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo se mostró Satanás? Pero suave, pues suavecito. Pero Eva, ¿cómo se te ocurre? Si yo no te quiero hacer ningún mal, yo te quiero favorecer. Oye, si y Dios no te quiere dar todo lo que tú puedes tener. Yo te digo, mira, si tú comes de este fruto, tú vas a ser como Dios. Vas a tener mucho más. Entonces, claro, la sensibilidad, ¿ya? Eso, la astucia. Entonces dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No, estos no pueden ser del diablo, ¿cómo? No, sí pueden, pues. Si el diablo se viste así, pues. Entonces dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, así que, ahora se va por el otro lado, en realidad cuando se traduce así que es no mucho, ¿ya? Pues no mucho, es decir, no es tanto eso, porque aún, dice, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Así que no se extrañen que eso pueda acontecer. Entonces dice, así que no es extraño o no es extraño, ya que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Nosotros venimos de Jerusalén. Nosotros le traemos, no como Pablo, que le entregó a medias el Evangelio, que ustedes puedan disfrutar de la justicia, les decía, seguramente. Entonces, para que ustedes realmente puedan ser hombres de justicia, ustedes tienen que guardar la ley. Ustedes tienen que rectificar su vida, porque el pecado está a las puertas. ¿Y cómo van a pelear ustedes contra el pecado si no por la ley, cumpliendo la ley? Y así, pues. Y el fruto de la ley es el pecado, es todo lo contrario de lo que ellos enseñaban. Si no, ahí va a haber Gálatas, pero aquí está enseñando eso, que ellos se presentaban como ministros de justicia, como los que traían la verdadera, la realidad de la escritura para que ellos fueran justos. ¿Cómo eran ellos? La justicia de ellos es que daban, ¿verdad? Para que todos vieran lo que daban, los fariseos, que ellos oraban en público para que el público lo aplaudiera. Todo lo hacían en público. Cuando ayunaban, su rostro los demudaban, los dejaban así, sin limpiar, sin lavarse, para que todos, mira cómo ayunan todos. Son tan entregados a Dios, po. Así, po, esa es la justicia de ellos. Ni siquiera, nunca ellos guardaron la ley, nunca la cumplieron. Y ellos, como dicen, están dando remedios para los calles, tienen juanete, eso. Ellos están diciendo que tienen que ponerse bajo la ley, ni aún ellos cumplen la ley, nunca se han puesto bajo la ley, nunca la han entendido, son hipócritas y falsos. Y eso es lo que están entregando ahí. Y lo están recibiendo, querido hermano, lo están recibiendo. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, es decir, se muestran externamente como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ya? Juan 8:44, vamos a leerlo. Juan 8:44. Lucas. Dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice aquí. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque mentiroso y padre de mentira. Ellos eran homicidas, ellos entregaron al Señor y eran mentirosos, igual que su padre, igual que su padre. Entonces, en el fondo, ellos, no es extraño si ellos se disfrazan como ministros de justicia, pero se disfrazan nomás, es solo una apariencia externa, no tiene nada de realidad espiritual, nada, no son de Dios, son del diablo. Entonces dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, no los conoció el Señor. Pero los corintios lo estaban aceptando. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí al final les dice realmente lo que son ellos, para que ellos se den cuenta el tremendo error en que están. Pues. Sí, es muy grave el error, haberlo aceptado, es muy grave. La única presentación que ellos tenían es que venían de Jerusalén y nada más, pero de Dios no tenían nada, absolutamente nada. Todo era del diablo, todo era apariencia, nada más. Verso 16. Otra vez digo, porque lo dijo en el 1:1 del capítulo, dice, otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Ahora, la locura que él va a manifestar y presentar es presentar sus credenciales como ministro de Dios, como apóstol de Cristo. Y él nunca, lo repito, nunca lo hubiera hecho, pero lo va a hacer, ¿ya? Para mostrar su locura. Y esa locura es que él ha entregado su vida al servicio del Señor, porque el otro dice que es loco. Si ellos le dicen que es loco, y los corintios de alguna manera algunos lo han aceptado. Entonces dice, otra vez digo, que nadie o no alguno me tenga o considere, es decir, piense de mí como loco, ¿ya? O ser loco. Pero ya que no, es decir, bueno, si no es así, si no piensa así alguno, ya, dice, no importa, de cierto recibidme como loco, como insensato. Si pensáis de mí como loco, bien. Y si no, recibidme como loco. Él no tiene ningún problema con eso. Mientras en ellos esto tenga como fin el hecho de que reciban la verdad y que entiendan la verdad. Po. Y dice, para que yo también me gloríe un poquito, o algo poco, o un poco. Entonces ese es el propósito, para que él, algo poco, un poquito, se gloríe. ¿Ya? ¿Qué cosa? Que lo tengan como loco, no hay problema. ¿Ya? Entonces dice, verso 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. ¿Ya? Entonces, en el fondo, él dice que lo que habla no lo habla según el Señor. Ya no, en un sentido no según el Señor. O sea, él lo está hablando aquí porque ellos lo están obligando a dar sus credenciales. Dice, sino como en locura, como en insensatez. O sea, aquí a veces uno defiende algo, dice algo y dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo he entregado toda mi vida al Señor y déjame tranquilo. Y de ser eso es insensatez, locura. Po. Tú no sabes lo que yo he sufrido por el Señor, por causa del Señor, venía aquí a molestarme. Déjame tranquilo. Ya más o menos así. ¿Ya? Entonces eso, claro, él dice, eso no es en el Señor, porque en el Señor sería que yo me quede callado nomás y tenga, pero aquí es necesario, porque ellos han concedido y siguen, y todavía no está la cosa resuelta, 100%. Recibieron bien la carta y todo, pero todavía no está totalmente resuelto el asunto. Entonces dice, con esta confianza de gloriarme, ¿ya? Por eso habíamos dicho que el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, él se está gloriando aquí en lo que él ha servido. Y él dice que ha servido mucho más incluso que los apóstoles, allá en 1 Corintios 15. Dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Él nunca ha pensado en hacerlo según la carne. Lo que pasa es que hay algunos que habitualmente se glorían en la carne. No, yo soy un gran predicador, yo soy, y son nada, pues no son nada.
Entonces dice, pues yo soy pastor de la iglesia, yo soy anciano de la iglesia, soy secretario en la carne, o sea, el lugar nomás, pues, pero nada más. Dice, puesto que muchos se glorían según la carne, por supuesto, refiriéndose a esos falsos apóstoles, que para ellos era algo normal, también yo lo haré. Aquí lo voy a hacer, pero no para hacerme igual a ellos, porque yo tengo mucho más que ellos. ¿Ya? Entonces dice, verso 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Entonces, ¿por qué aquí va a hablar como en locura? Bueno, por lo que ellos están haciendo, porque ellos no vuelven en sí, porque ellos siendo sabios están recibiendo a los que no tienen nada de sabio. Dice, porque de buena gana toleráis o soportáis a los sabios, a los necios. Dice, siendo vosotros cuerdos. Entonces, necio es sin mente, cuerdo estando en la mente. Entonces, los que están en la mente están recibiendo a los que están sin mente, a los necios. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Y todo eso sí son afirmativos, no son condicionales. ¿Ya? Son de tercera clase, un condicional de tercera clase que es afirmativo. Entonces dice, ¿por qué soportáis? Nuevamente explicativo. Cuando dice pues, nuevamente es porque. ¿Ya? Está explicando. Soportáis o toleráis, ya que algunos se esclavizan, lo cual lo estaban haciendo, y lo estaban esclavizando bajo la ley, poniendo bajo la ley, y también procurando que ellos se circunciden, si es que no, alguno ya ha sido circuncidado. Si alguno os devora, estaban explotándolo a ellos, porque los otros eran explotadores, ya que algunos toman lo vuestro, estaban tomando lo de ellos. Entonces, ese tomar se usaba para los que practicaban la pesca o la caza con lazo. Ponían trampa y cazaban a los que caían en ellas. ¿Ya? Mire, veamos el 12:16, que ellos estaban diciendo de Pablo que Pablo estaba haciendo eso. 12:16 dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Ahí está. Entonces, lo otro está diciendo, no, por lo que pasa, que el apóstol Pablo ahora, claro, se fue suavecito, no le está cobrando, no está sacando provecho, pero después va a sacar todo lo que pueda. Eso estaban diciendo de él, que los prendió por engaño. Entonces dice aquí, en el verso 20, si alguno, o ya que alguno, toma lo vuestro, que sean casados. Dice, si alguno, o ya que alguno se enaltece. O sea, eran arrogantes, altaneros y lo aceptaban. Po. Si alguno, o ya que alguno, os da de bofetadas. Eran tratados rudamente. La palabra bofetada es golpear. Entonces eran tratados rudamente. No había gracia alguna. A un hermano le preguntaron, le preguntan a veces, bueno, ¿cómo debe hacerse esto? ¿Con fuerza, imponiendo o con gracia? Ellos no tenían ninguna gracia, ni siquiera humana, por así decirlo, ninguna compasión. Dice, si alguno da de bofetadas, los golpeaban, eran tratados con rudeza, sin gracia alguna. Estaban ahí, todos formaditos. Verso 21. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pablo nunca los trató así. Pablo nunca los trató con rudeza. Pablo nunca, y los que estaban con ellos nunca los esclavizaron. Nunca fueron explotadores. Nunca se enaltecieron, todo lo contrario, se presentaron con humildad, para que ellos fueran enaltecidos, engrandecidos ellos, no los siervos. Ninguno de ellos. Y ahora vienen otros con un carácter totalmente opuesto y lo aceptan. Entendiendo que ellos nunca fueron tratados así.
Es como la hija que está en un matrimonio lleno de amor, lleno de comunión ese matrimonio, y su hija nace en un ambiente así, de repente se casa y le sale un hombre que lo trata mal, que la cela, que la sigue, que la golpea. Entonces esa mujer, si soporta eso, está loca, po. Disculpe, está loca. Si nunca a ella la trataron así, ¿cómo puede soportar eso? Si lo soporta, es necia, po. No debe soportar eso. Yo estoy de acuerdo en que no debe soportar eso. Entonces ellos que fueron tratados con tanto amor, con tanto cariño, con tanta gracia, con tanta condescendencia, ahora vienen otros y los golpean y tratan como quieren y ellos lo soportan, son locos, ellos están locos, no puede ser. Y se dejaban. XXI. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos o hemos sido demasiado débiles. El apóstol Pablo tenía la autoridad. Uno puede ser un padre violento, rudo, porque tiene la autoridad, pero también puede ser un padre con gracia y amor. Y los hijos reciben eso. Disciplina sí, pero con amor, con gracia. No tiene para qué ser rudo. Y el apóstol Pablo nunca pretendió serlo. Lo que está diciendo es que él tenía más derecho para hacerlo y no lo hizo. Y no lo va a hacer tampoco. Pero tenía más derecho porque era el padre espiritual de ellos, no los otros. ¿Cómo ahora se casan con otros que hacen lo que quieren y lo aceptan? ¿O cómo ahora son adoptados por otros que lo tratan de esa manera? Cuando nunca en su hogar fueron tratados así desde que nacieron como hijos de Dios. Solo amor, solo gracia. Solo deseo de que ellos maduren y se desarrollen en las cosas de Dios. Solo que ellos puedan mantener la pureza y la santidad para presentarlo así a Cristo. Eso es el cuidado del apóstol Pablo. Guardarlo y cuidarnos del pecado. Y ellos ahora estaban entrando en un ambiente en que solamente iba a proliferar o habitar el pecado, nada más. Por el contrario, a veces hay personas que se crían en un ambiente muy malo en su matrimonio, en su hogar, con sus padres, y después se casan y la cosa cambia. Y no necesariamente ellos llevan el germen del mal a su hogar, sino que ellos ya no quieren vivir más en ese ambiente y se cambian y se van y vuelven o ahora están en un ambiente que ellos pueden manifestar lo que nunca pudieron manifestar en ese hogar lleno de dolor, lleno de sin paz, en donde el diablo en un sentido estaba gobernando esos corazones de esos padres. Entonces ese hijo, esa hija ahora sale, se casa y tiene un matrimonio muy distinto y ahora puede manifestar lo que él o ella siempre ha querido y que nunca pudo en su hogar. Entonces no necesariamente tiene que tener un resultado igual. A veces sí, otras veces no. A veces los que vienen de padres que se llevan mal o separados son horrendos padres, pero no siempre. Muchas veces ellos desean otra cosa, la paz, desean tener otra cosa, tener su familia, criar y ser personas maduras. Entonces lo que ellos tenían que hacer ahora es volverse de ellos al apóstol Pablo nuevamente. Y dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, con insensatez, también yo tengo osadía. Entonces ahora él se va a atrever, pero se va a atrever porque él quiere colocar aquí, sentar, que él es un siervo del Señor, que él ha sufrido. Los otros que muestren sus credenciales, no tienen ninguna, Pablo la va a mostrar, para que ellos se den cuenta que el apóstol Pablo como padre se ha entregado y ha entregado su vida para ellos. Ellos decidirán después qué harán, pero Pablo siempre se entregó para el bien de ellos, de sus hijos, los corintios. Pero ahora la osadía no es que ahora los va a tratar mal, que ahora los va a golpear, que ahora se va a aprovechar de ellos, que ahora se va a enaltecer.
que ahora le va a quitar lo de ella, ahora me van a tener que dar plata, ahora yo voy a volverme peor que ellos porque yo tengo más derecho que ellos. No, ¿sabe cómo es la locura de él? Su locura es que él los ama con locura. Y esa locura la manifiesta en todo, el sufrimiento, en todo lo que él padeció, a todo lo que él se expuso por amor a los corintios, así como el Señor lo hizo. Y eso es lo que va a presentar después. Entonces, cuando el padre es un padre de buen corazón, no cambia. A veces tiene que disciplinar, ¿no es cierto? Pero su corazón no cambia. Y su deseo del bien de los hijos no cambia. Entonces aquí fueron robados por otros y los golpearon, los trataron mal. Y Pablo dice, no, no están obligados a eso, querido hermano, le dice ellos, no están obligados a eso. Si no están obligados a aceptar eso. Pero dice, verso 19, ¿por qué de buena gana, está hablando, explicando por qué él ahora se va a mostrar con locura? Porque de buena gana toleráis o soportáis a los necios siendo vosotros cuerdos. No están obligados a estar allí. Y Pablo quiere librarlos de eso. Disculpe, hermano. Muy bien, hermano. No sé si hay alguna consulta, algo que quieran decir antes de terminar el estudio. No, solamente que lo que estamos hablando es súper común y probablemente uno de los, como de las barreras más importantes que uno tiene que cruzar. Y la única forma de cruzarlo es ir a la Biblia, Claro, porque la doctrina es lo que nos permite saber cuándo este tipo de cosas están pasando, que son súper claro, habituales. claro, Súper habituales. Si la gente no está leyendo la Biblia, la gente está en el rito, claro. Y en solamente en el el, rito. y en el rito cualquiera se aprovecha. Sí, pues, en el Por rito cualquiera se ejemplo, puede. en el tiempo, ¿cómo se llamaba? Acuérdame, en el tiempo en que los católicos no permitían que leyeran la Biblia, ¿verdad? Sí, en la época del siglo XIX, oscurantismo, Pero ¿cómo tiene se otro llama esto? nombre. La Inquisición. La La Inquisición. Inquisición, el tiempo de la Inquisición, era eso, hacían lo que querían, po, porque la Biblia no la conocían. Y en ese Nadie les sentido, podía quizás discutir. algo de inocencia tienen las personas, porque ellos retuvieron la verdad. Pero ahora nosotros tenemos la Biblia, tenemos la posibilidad de entender, de conocer y de resguardarnos del error, po, del error doctrinal que está entrando por tantas partes y a veces directamente en la iglesia. Pero no solamente aquí los que entran en la iglesia, sino todo el ambiente de error y de cosas que están entrando por fuera. Tenemos que guardarnos para mantenernos santos y puros para la venida de nuestro Señor. Muy bien, queridos hermanos. Mauricio, ¿a ti mismo te puedo molestar para que pueda orar? No hay problema. Gracias. No hay problema. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad nuevamente que tenemos de escucharte. Te pedimos que por favor tu palabra nos permita conocerte. Háblanos, por favor, Señor. Permítenos estar firmes en lo que es la verdad y te pedimos que nos acompañe durante la semana. Te pedimos, por favor, que apoye a nuestro hermano en el trabajo que está haciendo para poder presentar tu palabra. Te pedimos también para nosotros que nos prepares también nuestra tierra interna para que tu semilla dé fruto. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, hermano. Muchísimas Amén. gracias.